Hola ingenieros, hoy explicaremos cómo interpretar un diagrama eléctrico y conocer sus componentes básicos. Para este caso, lo realizaremos basándonos en la norma IEC. Por si no saben qué es la norma IEC, en un video anterior lo expliqué. Antes de comenzar, existen dos tipos de diagrama, el multifilar y el unifilar. Ok, comencemos con el multifilar, que es donde se representan los símbolos de los elementos con todos sus polos y líneas eléctricas. En pocas palabras, es como decir el diagrama completo con cada detalle. Ahora chequemos el unifilar, que es donde se representan los símbolos de los elementos de forma simplificada, con un solo polo y el cable en una sola línea. Es decir, en este tipo de diagrama es para simplificarlo. Ejemplo, comenzando con el diagrama multifilar, los componentes están representados con sus polos, y con polos me refiero a que cada uno tiene sus hilos o cable, por decirlo así. Cada uno tiene sus propias entradas. En este caso de diagrama, al inicio aparecen tres fases y un neutro. Cada uno está representado por una etiqueta diferente. Para la línea 1 es L1, para la línea 2 es L2, para la línea 3 es L3. Y por último, el neutro está representado con N. Comenzamos bajando con cada fase y nos topamos con el primer componente. Y si nos damos cuenta, tiene la etiqueta de la letra Q, que la norma IEC nos indica que es un interruptor de potencia. Otra cosa que observamos es la simbología, que indica que es un interruptor termomagnético. Y de aquí surgen dos preguntas. La primera, ¿qué es un interruptor termomagnético? Y la segunda, ¿cómo sabremos la simbología que pertenece a cada componente? Estas preguntas serán respondidas ahorita, pero antes, continuamos observando los detalles del diagrama. Chequemos que el interruptor termomagnético tiene 4 entradas, en las cuales 3 son para fase y 1 para neutro. Recordar que al inicio contamos con 3 fases y un neutro, lo que nos indica que cada fase pertenece a cada entrada, y las entradas son 1, 3, 5 y N, cada una conectada a cada fase. Continuamos bajando y teniendo como salida 2, 4, 6 y N. Recordar que cada impar le sigue un par, ejemplo 1 y 2. Dicho eso, el cableado continúa al otro componente con etiqueta Q2. La letra Q, como dijimos, indica que es un interruptor, y el número 2 indica que es el segundo componente de este tipo, pero la simbología es diferente y pertenece a un interruptor diferencial. Se vuelve a decir que ahorita se explicará sobre la simbología y el detalle de funcionamiento de los componentes. Dicho eso, continuamos. Como se logra apreciar, vuelve a tener los números 1, 3, 5 y su respectivo neutro, y la salida 2, 4, 6 y N como neutro. ¿Con qué queremos llegar con esto? Que el diagrama se representa con todas sus líneas y cada entrada de componente y los detalles de conexión. También aprendimos que la letra de cada componente indica el tipo de elemento que es, y el número indica el orden de este tipo de componente. Y si observamos abajo, se vuelve a repetir el primer componente, pero un poco diferente. Como vemos, la simbología es diferente, y la etiqueta son Q3, Q4 y Q5, que son el orden e indican termomagnéticos, en la cual cada termomagnético está conectado con un neutro, en la cual comparten todas. Las fases son diferentes para cada componente. Ejemplo, 2, 4 y 6 son las fases en la cual 2 está conectado con 1 de Q3, 4 está conectado con 1 de Q4, 6 está conectado con 1 de Q5 y el neutro se comparte. ¿Qué es un interruptor termomagnético? Es un dispositivo de protección eléctrica diseñada para interrumpir el flujo de corriente en un circuito cuando se detectan condiciones anormales, como una sobrecarga o un cortocircuito. En pocas palabras, es el encargado de proteger al sistema de cortocircuito y sobrecarga. Su chamba es proteger al sistema. Aquí se muestra cómo es un termomagnético, y las características que tiene son las siguientes. Comenzamos con el tipo de termomagnético. En este caso es curva tipo C. Existen varios tipos de curva, pero nos enfocaremos en 3 tipos de curva y lo vamos a catalogar de esta forma para que entiendan más fácil. El de tipo B indica para uso residencial. Para curva tipo C lo ocuparemos para industria de potencia baja. Y por último, para curva D indica para uso industrial de potencia alta. Claro que para cada curva su rango de disparo es diferente y ocupamos el uso de tabla, pero eso se comentará luego. Otra característica que observamos es la
corriente nominal, que es la corriente en la cual el termomagnético se dispara. Abajo se observa la tensión nominal en la que trabaja, que en este caso son 400 volts. Abajo menciona la norma de la cual opera, que es la IEC. Después le sigue la intensidad de corriente de corte de última, que indica que es la máxima corriente que puede cortar sin quemarse. En este caso son 1000 amperios o 1 kiloamperios. Arriba indica la marca y el modelo. Al lado indica la simbología, en la cual podemos percatar que tiene dos polos, o sea, dos entradas, 1 y 3, en las cuales las dos entradas están protegidas. Aquí tenemos una tabla con los tipos y su respectivo simbología y etiquetas. Aquí te recomiendo guardar la tabla en tu libreta de apuntes. Interruptor termomagnético unipolar, o sea, protege una sola fase. Interruptor termomagnético bipolar, que protege dos fases. Interruptor termomagnético tripolar, que protege tres fases. Y por último, el interruptor tetrapolar, que protege tres fases y cuenta con una entrada de un neutro. Veamos más de cerca la simbología. Lo que podemos percatar son los números 1 y 3, que son las entradas. Luego un tipo de cuadrado cortado, que indica la protección térmica. Abajo tenemos un tipo de símbolo, que es la protección de cortocircuito, y está conectado a un accionamiento. Al final tenemos 2 y 4. Que son la salida. Observar detalladamente y nos damos cuenta que ambas entradas cuentan con protección. Pongamos a prueba tu conocimiento. En la siguiente simbología, logra distinguir qué tipo de termomagnético es. Si escogiste la opción B, estás en lo correcto. Ahora ya sabes distinguir. Ahora regresemos un poco atrás. Como vemos, en el primer componente que topamos y por su simbología y etiqueta indica que es un termomagnético tetrapolar. Bajemos un poco y observamos el otro componente con etiqueta Q, indicando que es un interruptor de potencia. Y en el número 2, indicando que es el segundo componente de este tipo, pero la simbología cambia, indicando que es un interruptor diferencial o disyuntor diferencial. Interruptor diferencial o disyuntor diferencial. Ahora hablemos del disyuntor diferencial, que es un dispositivo que protege la instalación contra defectos de aislamiento y por lo tanto a las personas que la utilizan contra contactos indirectos o directos. En pocas palabras, es el encargado de proteger a las personas. En cambio, el termomagnético es el encargado de proteger al sistema. La simbología es la siguiente. Como vemos, el interruptor diferencial bipolar cuenta con dos entradas y la etiqueta de la letra Q, por lo que sigue siendo un interruptor obviamente de potencia. Interruptor diferencial tetrapolar cuenta con tres entradas de fase y una de neutro. Un interruptor diferencial, en este caso bipolar, tiene la siguiente característica. La primera sería la simbología. La segunda, la intensidad, es decir, la corriente en la que opera, que en este caso sería 20 amperios. La tercera, la tensión en la que también trabaja el diferencial, que sería de 230 voltios. La cuarta sería el poder de corte. La quinta, el indicador del estado. La sexta es un botón de prueba o un test que sirve para verificar si el diferencial está funcionando correctamente. Y la séptima sería la sensibilidad, que se divide en baja y alta, indicando qué tan rápida va a operar el disyuntor diferencial. Y por último, sería el número de polo, en este caso, que son 2, y nos da a entender que es un interruptor bipolar. Comencemos a interpretar el diagrama. En este caso, como ya sabemos que se alimenta de una red trifásica de 4 hilos, bajamos con la red con las 3 fases, claro, con su respectivo neutro. Y como vemos, nos topamos con el primer componente que tiene la etiqueta Q, indicando que es un interruptor. La simbología corresponde a un interruptor termomagnético, como ya hemos visto anteriormente, en el cual nos damos cuenta que es un termomagnético tetrapolar por las 3 entradas de fase más un neutro. Las 3 fases se conectan a cada entrada, que sería 1, 3, 5 y su neutro, y salen en la salida 2, 4, 6. Obviamente luego se conectan al otro componente con la etiqueta Q2, que nos indica que es un interruptor diferencial. Como hemos visto anteriormente, nos damos cuenta que es un diferencial tetrapolar, en la cual al activarse tiene como objetivo proteger a las personas.
Al bajar las tres fases más un neutro, nos topamos con tres termomagnéticos bipolares con la etiqueta Q3, Q4 y Q5 conectados a una fase diferente y con un neutro compartido entre los termomagnéticos, finalizando así el diagrama multifilar. Unifilar se representa en una sola línea. Existen dos formas de representarlo. La primera es mediante líneas que indican cuántos cables son. En este caso son 4, como se muestra en la imagen. Por lógica sabemos que corresponde a 3 fases y un neutro. La segunda es por medio de número. Por ejemplo, al tener 4 números nos indican que son 4 cables, 3 fases y un neutro. Interpretemos el diagrama. En la alimentación tenemos una red trifásica de 4 hilos, es decir, 3 fases más un neutro, lo que indica que son 4 cables. Bajemos un poco y como vemos se conecta el primer componente con los 4 cables. Al ser de 4 cables, en la entrada se deduce que es un tetrapolar. Luego seguimos hacia abajo con los mismos 4 cables al segundo componente, lo que nos indica que el segundo componente es un interruptor de potencia, en este caso un diferencial. Los 4 cables en este caso son los que se conectan a cada interruptor, indicando que cada interruptor lleva 2 cables. Por ejemplo, Q3 tiene 2 cables, Q4 tiene 2 cables y Q5 también tiene 2 cables. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 fases para cada componente y un neutro que se reparte entre todos los componentes de los termomagnéticos. Ahora, si lo comparamos con el diagrama multifilar, básicamente tenemos el mismo diagrama, pero de una forma simplificada. Por ejemplo, la parte superior de la red de alimentación tenemos los 4 cables, pero se representan aquí por 4 líneas en la red de alimentación. Y para la conexión del primer componente también se representa las 4 líneas de los 4 cables de entrada y las 4 líneas de los 4 cables de salida. También en el diferencial la Q2 que sale con los 4 cables para conectarse a cada componente del termomagnético de Q3, Q4 y Q5. Esto sería todo para interpretar un diagrama de forma más básica y los componentes básicos que contienen un diagrama multifilar o unifilar. Claro, hay algunos diagramas que se dividen circuito de fuerza y circuito de mando. En eso se explicará en otro video más adelante.